internacional de la Bolche Radio. Bueno, esta es la internacional, la sección de noticias internacionales de la Bolche Radio, noticias que debieron estremecer al mundo esta semana y no lo hicieron, o lo hicieron a su manera. Fede, Comenzamos con... Fede, antes de cualquier cosa, no puedo evitar de reírme porque es lo más mamerto que tenemos, la internacional. Por supuesto, algún toque mamerto teníamos que tener. Sí, bueno, ya, perdóname. Bueno, continúa la huelga general en Francia, esto no sale en los medios de comunicación, unas movilizaciones históricas que no se veían hacía décadas, han protagonizado sectores diversos de la sociedad francesa que se oponen a la propuesta de reforma al sistema pensional del presidente Emmanuel Macron, que consiste fundamentalmente en subir la edad de pensión de 62 a 64 años. Además, tiene otras medidas como, por ejemplo, congelar las asignaciones que se le entregan a las mujeres que están en periodo de licencia de maternidad, lo cual, por supuesto, afectaría su ingreso en este momento tan delicado. El hecho es que desde hace ya más de una semana, el pueblo francés está movilizado, sectores no solamente de organizaciones sindicales, sino numerosos ciudadanos espontáneos, pues han protagonizado unas huelgas de un tamaño que, insisto, no se veían desde hacía muchísimos años en París. Alrededor de 11.000 efectivos de las fuerzas de policía han sido desplegados por todo el país, en particular 4.000 de ellos en la capital, París, en donde pues, son usuales los enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En este caso ha habido, si bien algunos encontronazos, pues las movilizaciones han sido tan masivas que los hechos de violencia han pasado a segundo plano. El hecho es que esto no sale en los medios de comunicación. El gobierno de Emmanuel Macron insiste en presentar el proyecto a la Asamblea Nacional, es decir, al Congreso francés, que se reunirá a partir de esta semana. Mientras que la gente está pidiendo que someta esta propuesta a referendo. En las encuestas se dice que alrededor del 72% de los franceses rechazan esta medida. Y por eso mismo, por las, digamos, necesidades fiscales, además ahora con tantos gastos en los que están incurriendo los países europeos y en particular Francia en su apoyo a Ucrania, pues necesita aumentar el recaudo y pues necesita que el sistema pensional no sirva para eso. Por supuesto, la ciudadanía francesa se opone. Entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Esto se suma a muchísimas otras movilizaciones que se presentan en toda Europa, hay que decirlo, y que tampoco salen en los medios de comunicación, que tienen, por ejemplo, reivindicaciones contra el apoyo a Ucrania durante la guerra y la forma como se han involucrado los gobiernos europeos en atizar este conflicto armado. Entonces, estas manifestaciones que son también multitudinarias en Londres, en Berlín, en muchísimas ciudades de Europa, tampoco salen en los medios de comunicación. La segunda noticia, que es una noticia dramática de esta semana, es el terremoto en Turquía y Siria. Curiosamente, los medios de comunicación solo hablan del terremoto en Turquía, pero en la vecina Siria también los efectos han sido devastadores. Ya alrededor de 1.500 personas han sido reportadas como muertas. Se calcula que hay muchísimas más personas debajo de los escombros. Las escenas que hemos visto en los medios de comunicación y en las redes sociales son dantescas, edificios enteros desplomados, seguramente con personas en su interior, lo cual hace prever que el número de víctimas será muchísimo mayor. El hecho es que ambos países pues están colapsados, en particular Siria, que es objeto de sanciones comerciales y económicas y de una guerra civil impuesta por las potencias occidentales desde hace más de 10 años, que para quien ha sido particularmente doloroso los efectos de este terremoto.
En Turquía, por supuesto, también la cosa es espantosa. Lo que hemos visto es pues la gente movilizándose y a los servicios de seguridad y de rescate, pues moviendo escombros, tratando de sacar a las personas, unos casos además conmovedores, unas imágenes también conmovedoras. Hay una particularmente que me llamó la atención, que ha circulado mucho, de una mano de un niño o niña que sale de los escombros y se agarra de la patica de un perro de rescate, ¿no? Yo creo que esa foto se va a ganar el premio a la mejor fotografía del año con toda seguridad. Pero lo que además llama la atención de todo esto, más allá del desastre natural y de la tragedia humanitaria, es que es la forma como lo han cubierto los medios de comunicación y sobre todo el tipo de cosas que han ocultado. Por ejemplo, el intensísimo y decidido apoyo de los países del eje del mal a ambos países, a Siria y a Turquía, que prácticamente ha pasado desapercibido. Incluso en el caso sirio se ha apelado de nuevo a la figura esta engañosa de los cascos blancos, que durante los años más arduos de la guerra civil eran presentados como una especie de brigada de rescate civil, de voluntarios internacionales, ¿no? Que trataban pues de salvar a los heridos y a prestar un servicio parecido al de la Cruz Roja en la guerra de Siria, y luego se supo que era toda una estrategia de propaganda orquestada desde Occidente y que estas personas pues no eran ni rescatistas ni nada, y que todo formaba parte de una campaña de desinformación. El hecho es que años después, cuando ya nos habíamos olvidado de los cascos blancos, vuelven a aparecer como los protagonistas del rescate de las víctimas en Siria, mientras los medios de comunicación ocultan las verdaderas labores de rescate. Por ejemplo, desarrolladas con el apoyo de las tropas rusas que están en la base naval que tiene Rusia en el territorio sirio sobre el mar Mediterráneo, que se han desplegado por todo el país, todos los soldados que están ahí para ir a ayudar con las labores humanitarias, o incluso brigadas, milicias iraníes que trabajan en el territorio sirio en cooperación con el gobierno, que han suspendido sus labores de combate y se han desplegado también por las ciudades apoyando las labores de rescate. Entonces se llama mucho la atención sobre Turquía, se pone mucho el foco sobre la foto emocional, sobre el relato impactante, ¿no? O sea, es un cubrimiento muy sensacionalista. Pero este cubrimiento también tiene una intención geopolítica, ¿no? Y es distraer, por ejemplo, la atención de que mientras Rusia, Irán y países del entorno árabe han prestado su apoyo decidido a ambos gobiernos, los países occidentales, las potencias, han condicionado su apoyo a Siria, ¿sí? Y han expresado sus dudas de que probablemente la ayuda humanitaria que puedan dar al gobierno sirio se utilice mal, ¿no? Lo cual es una pues gran hipocresía, porque mientras apoyan a Ucrania, se calcula que alrededor de la mitad del armamento y del dinero donado a Ucrania durante todo este año por Occidente se ha desviado al mercado negro de armas, en particular hacia el África. Entonces, que vengan ahora pues a quejarse por un posible mal manejo de los recursos por parte del gobierno sirio para condicionar su apoyo, pues suena bastante hipócrita. Un saludo bueno, y además que no solamente han sido turcos y sirios los que han fallecido en este terremoto. Ya la Autoridad Nacional Palestina, por ejemplo, ha reportado que 57 refugiados palestinos en campos de refugiados en Siria han fallecido también como consecuencia del terremoto. Entonces, desde la Bolche Radio, toda nuestra solidaridad a las víctimas y pues esperando que se movilice la solidaridad internacional y que los resultados sean lo menos dolorosos posibles. Finalmente, la última noticia. Dime. Una actualización ahí de Servicio Geológico de Colombia informa hace 4 horas que hubo otro terremoto, o sea, otro evento sísmico internacional en Golbasi, Turquía, de 5 grados sobre la escala de Richter. La tierra se está moviendo, Fede, y ¿qué pasa? Sí, además en Bogotá tembló ayer en la madrugada. Y también... Yo no lo sentí, pero todo el mundo lo señaló. Y en la noche también, sobre las 7, fue ayer antier, sobre las 7 de la noche, 7:40 de la noche, también hubo un temblor que se sintió en Bogotá. Yo no lo sentí, yo la verdad estaba tan embalado haciendo el periódico que no me pasaba nada. Bueno, Fede, qué pena, era nada más una actualización de datos. No, está bien, porque pues es parte de la noticia. Efectivamente se han registrado terremotos y temblores, ¿no? En todo el mundo, todos los días se registran temblores en el mundo.
Entonces, claro, uno tiende a relacionar un terremoto tan grave como el de Turquía y Siria, pues con un temblor habitual en Bogotá, ¿no? Entonces eso lleva a muchas personas a preocuparse, pero no, no hay que, mejor dicho, con lo de los temblores es imposible prever cualquier cosa. Es suponer que hay una ola de temblores, no, eso no existe. Sencillamente la tierra tiembla y pues tenemos que acostumbrarnos. Finalmente, la última noticia que uno no sabe cómo tratarla es el tema del famoso globo chino, de globo aerostático, según China, de investigación atmosférica, y según el gobierno de los Estados Unidos y los medios de comunicación, aparentemente un globo espía, ¿no? Como si China necesitara lanzar un globo para espiar a los Estados Unidos, pero en fin, ¿no? Esto parece un poco de caricatura. Esto ya lo habíamos registrado la vez pasada y nos reíamos un poco de esta noticia, pues más que por la noticia en sí misma del globo chino, que de hecho otro similar fue avistado también en las costas del Pacífico colombiano. Pues esto es habitual, esto es algo normal que se hagan estas investigaciones en todo el mundo durante todo el año, pero esto ha sido aprovechado para crear digamos, una falsa noticia con transmisiones en directo, análisis de expertos, transmisión además del momento en el que un avión de combate derriba el globo chino, ¿no? Como si fuera más o menos una escena del Día de la Independencia, de la película del Día de la Independencia, con declaraciones altisonantes y escandalosas por parte de todos los voceros de la política estadounidense, mientras el gobierno de alguna manera trataba de bajarle tono al asunto. Curiosamente, pues toda la oposición republicana y en particular los sectores más de ultraderecha encabezados por Donald Trump, pues llamando la atención sobre la inminencia de una invasión china a los Estados Unidos por cuenta de esta avanzada que consistía en un globo aerostático. El hecho es que al final fue derribado el tal globo, las imágenes han circulado profusamente por las redes sociales y de alguna manera muchos analistas también sostienen que todo esto no es más que una cortina de humo, un episodio normal que es el desvío de un globo aerostático de investigación atmosférica, ha sido aprovechado como cortina de humo para desviar la atención sobre lo que está pasando en la guerra en Ucrania, en donde hace rato que no hay buenas noticias para el bando occidental, para la OTAN. Lo que hemos visto es una consolidación de posiciones en el terreno por parte del ejército ruso. Se advierte que apenas empiece la primavera, es decir, a finales de febrero, se puede estar hablando de una ofensiva rusa que sería muy difícil de contener por parte del ejército ucraniano. Recordemos que hace unas semanas se estuvo hablando de aumentar la ayuda militar con los famosos tanques Leopard, que son tanques de guerra de última generación, pero para aprender a manejar esos tanques se necesita un curso por lo menos de 6 meses, lo que quiere decir que ya se ha advertido, los tanques entrarán en operación dentro de 6 meses, con unos conductores inexpertos que estarán hasta ahora empezando a conducir y a manejar estos aparatos de guerra tan sofisticados, pues lo cual hace prever que el tal apoyo militar probablemente llegue tarde. Incluso se ha dicho que la llegada de los tanques pues no es suficiente porque un despliegue de tanques de guerra de caballería en el campo de batalla sin apoyo aéreo es prácticamente lanzarlos a una muerte segura. Por ende, el siguiente pedido debería ser de aviones de combate, como efectivamente ya Ucrania está formalizando su pedido de aviones de combate. Es probable que se los den, lo que todo el mundo se pregunta es si no llegan demasiado tarde, porque la ofensiva rusa se prevé para, insisto, finales de febrero, principios de marzo, cuando ya ceda lo más duro del invierno europeo y empiece la primavera. Entonces se dice que todo este episodio del globo chino no es más que una cortina de humo que busca justamente distraer la atención sobre esas noticias que son utilizadas intensamente por los medios durante todos los días sobre la guerra en Ucrania y lo malo que es Vladimir Putin, y en este caso pues han dirigido su atención al otro gran enemigo, de hecho al enemigo de verdad, que es China, acusándola pues de estas prácticas de espionaje. Así que es interesante mirar cómo se crece la espuma, ¿no? Todos empezamos a hablar de estas cosas, ¿no? Un poco como lo que sucedió con Piqué y Shakira en su momento, y que aquí también señalamos, ¿no? Y que pues nos desvían de lo realmente importante. Pero bueno, aquí en la internacional, en las noticias que debieron haber sido noticia y no lo fueron, o que fueron cubiertas de una manera
que podríamos criticar, pues hablamos también del globo chino, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Es un globo que nos pone a todos a mirar hacia arriba, a pensar en otra cosa y a distraernos de lo importante. Entonces, esta fue la internacional, las noticias internacionales.